Sin duda, la primera pregunta que se hace un ser humano es ¿cuál es mi origen? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Esa es una pregunta que ha cautivado a todos los seres humanos. Hace ya bastantito tiempo hicimos un programa que se trataba acerca de el origen del universo. Creo que el tema más apasionante y más hermoso hablar acerca del origen del ser humano. Desde el punto de vista religioso no tenemos ninguna duda. El ser humano viene de Dios, pero todo esto fue hecho de alguna manera una sucesión de eventos que nos hacen pensar en la odisea que tuvo el ser humano en sus orígenes. Una pregunta sin duda, no solo desde la religión, sino desde cada acontecimiento que fue impulsando o tratando de obstruir el progreso del ser humano. El ser humano surgió de la naturaleza como un producto extraño, habiendo perdido todos aquellos elementos de naturaleza que le podrían dar alguna seguridad en su entorno hostil en el que se enfrentaría, ya sin sus grandes colmillos, sin sus grandes garras y sin esa fuerza para correr, no se diga sin poder volar. Todo eso que de alguna manera le daría algún tipo de garantía fue perdido. No lo tenía cuando el ser humano empezó a imponerse en el mundo hostil en que se encontraba. Y curiosamente, esas mismas carencias fueron las que hicieron al ser humano reflexionar, utilizar la cabeza para ver cuáles eran sus deficiencias y ver cómo podría solucionarlo. No es verdad que los seres humanos, que el hombre más primitivo fuera un ser que utilizaba flechas y arcos. No, el ser humano surgió, como nos lo dicen las teorías y las pruebas arqueológicas más recientes. El ser humano inició su andar en este planeta siendo un recolector de lo que encontraba: flores, frutos, semillas, legumbres, todas estas naturales. La proteína realmente era escasa. El ser humano no podía cazar. Era imposible que él corriera como un venado. Era imposible que él compitiera contra un tigre, contra una pantera, contra un diente de sables. No. De manera que los estudiosos más recientes o más modernos nos dicen que los primeros seres humanos eran carroñeros, buscando la carroña que otros animales dejaban o aquellos animales que habían perecido en un incendio. Y esto mismo los hacía pensar y desarrollar. Fue algo maravilloso cuando el ser humano descubrió que si él no podía golpear con su puño a un animal, él podía tomar una piedra y arrojarla a un objetivo más allá de su brazo. Ese es el momento en que el ser humano demuestra que es diferente a todos los demás. Un tigre jamás está buscando cómo arrojar una herramienta, una piedra. No, el ser humano descubre con su inteligencia que puede hacer eso. Y después él va descubriendo que aunque ya no tiene dientes y ya no tiene garras, descubre que esas piedras que puede lanzar
les puede sacar filo y ponerles el filo necesario como una garra, como un diente para atrapar, para cazar animales. Surge la cacería. No se diga cuando descubre que una flecha puede llegar muchísimo más allá con un arco. Son verdaderamente pasos formidables y grandísimos cada uno de estos eventos. Cuando los arqueólogos nos hablan de los hombres primitivos que usaban flechas y piedras, nos están hablando ya de un ser humano hecho y derecho, ya avanzado muchos pasos en su proceso de desarrollo y que lo irán poniendo en la cumbre de la evolución de todos los animales. Vamos a descubrir cómo la imaginación y la inteligencia fueron las que impulsaron al ser humano para, ya no solamente para arrojar piedras o flechas, sino que eso ha llegado a aventar balas, misiles. Ya no solamente es el ser humano el que quiere volar y se arroja con unas alas ingenuamente, o como los voladores de Papantla que se suben y danzan arriba de un poste, por adornado que esté, lleno de plumas, diciendo que son pájaros y que vuelan como el pájaro y que son como el águila. Los voladores de Papantla son una muestra que hasta hoy permanece de ese gran esfuerzo que nos llevaría a utilizar aviones, globos, satélites, cohetes transbordadores. A eso nos lleva la imaginación, la inteligencia y la capacidad de desarrollarnos. Vamos a preguntarle a algunos psicólogos que nos hablen acerca de lo que hace diferente a un ser humano de un animal meramente de instintos, cómo el ser humano es un ser de cultura, todo lo cultiva, todo lo transforma con su imaginación, copiando las cualidades que no tiene y transformándolas con inteligencia. ¿Quieres entender a la gente? Estudia psicología. Digo, ya en la carrera pues ya obviamente nos dimos cuenta que no es tan sencillo como parece, pero justo me gusta pues estar con las personas y no solo verlas por fuera, sino intentar pues comprenderlas un poquito más, comprender a lo mejor, por ahí hay un concepto que se llama historia conductual, todo esta de cómo la vida al final, del contexto y demás, pues va formando a una persona, ¿no? Entonces, pues yo por eso escogí psicología. Siempre he sido una persona muy curiosa, que me gusta mucho aprender. De hecho, yo estaba entre estudiar dos carreras. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la astronomía. Me gusta mucho toda esta parte de los planetas, de cómo funciona la gravedad, las fuerzas fundamentales. Y en general el conocimiento siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces a mí tanto el universo se me hacía algo muy interesante, tanto como la mente humana. Entender las motivaciones, todo lo que conlleva el ser humano, también se me hacía sumamente interesante. Entonces llegó el momento de decidir y tomé la decisión de estudiar psicología. La verdad estaba entre las dos. Me llamó un poco más la psicología pensando un poco más en el ámbito laboral, de que tal vez hay un poco más de salida laboral en ese aspecto. Y más que nada era eso, entender, como dice Nat, a la gente. Yo más que querer comprender a las personas, lo que me interesaba era saber cómo funciona el ser humano en general, no las personas de mi alrededor en particular, sino entender las motivaciones, el por qué hacen lo que hacen, el por qué creen lo que creen y el por qué les gusta lo que les gusta, porque incluso hasta eso son cosas aprendidas, son cosas que nos va adquiriendo la vida y no es algo con lo que hayamos nacido. Entonces el poder entender todas estas cosas para mí representa pues placer, por decirlo de alguna manera. El poder conocer por qué y cómo pasan las cosas es algo que a mí me entusiasma mucho y me gusta mucho. No solamente es una pregunta que atañe a la religión, a la fe,
sino a la antropología y sobre todo a la psicología. ¿Por qué digo que a la psicología? Bueno, pues porque lo más evidente es que el ser humano surgió de la naturaleza como un producto extraño, habiendo perdido todo aquello que lo defendería en un mundo hostil, en un mundo enemigo. Un mundo que, curiosamente, siendo totalmente adverso a su desarrollo, él se va a imponer en la cadena de la evolución o en la cadena de los seres vivos. Y creo que habiendo perdido todas esas capacidades, sus dientes, sus colmillos feroces que lo podrían defender, sin embargo lo encontramos en la cúspide de la evolución, habiendo desarrollado lo que todos los animales tienen por instinto, él lo tiene por cultivo, por cultura. Vuela como los pájaros o como los aviones supersónicos, no corre como un caballo, pero puede subirse a un carro de carreras. Realmente es un tema muy interesante. Digo, eso sí lo abordamos un poco en la carrera de psicología, justo para entender de dónde partimos. Sin embargo, también he revisado, he leído algunos artículos, algunos libros propiamente de antropología, que se refiere un poco más al origen del ser humano como especie y cómo llegamos a ser lo que somos. Hay un libro muy interesante que se llama Sapiens, de humanos a dioses. Es un relato sobre la historia de la humanidad y también cuenta cosas muy interesantes, algunas con las que estoy más de acuerdo, otras en las que no, pero al final somos una especie por la que apostó más por el aprendizaje social y el poder tener esta capacidad social con los demás seres de la especie, que ha sido lo que nos ha llevado hasta aquí, nuestra capacidad de cooperar, nuestra capacidad sobre todo de aprendizaje, esa plasticidad, ¿cómo se dice? Plasticidad neuronal. Esa plasticidad neuronal que todo un humano lo puedes poner en una cultura y puede aprender lo que sea, y a ese mismo humano lo puedes poner en otra cultura muy diferente y se puede adaptar en ella. Entonces el ser humano tiene esa adaptabilidad y sobre todo esa capacidad de poder imaginar. La imaginación no solo es crear historias fantasiosas en tu cabeza, sino que el poder imaginar es lo que ha construido la cultura humana, ya que la cultura humana se ha construido a través de mitos. Muchos mitos, diferentes tipos de mitos. Hay cosas que son mitos y que no sabemos que lo son, como el dinero. Al final el dinero no se come, el dinero no te sirve para nada, solo es un pedazo de papel o un pedazo de fierro. Sin embargo, nosotros, en nuestra sociedad actual, trabajamos, dedicamos nuestra vida para poder obtener dinero, porque el dinero no es su valor intrínseco, sino el valor significativo que le damos en la cultura. Significa estatus, significa capacidad de alimentarse, de vestir, de dónde vivir, y así con muchas cosas. La religión también es un mito. Digo, no me meto en aspectos de que si existe o no Dios, sino la religión como concepto es un mito, es algo que todos creemos y que al creerlo todos cooperamos en función de ese mito y nos hace poder ser más allá de lo que somos. Porque como seres individuos, pues como lo dijo, el ser humano es un animal inválido prácticamente. Desde que nace no puede subsistir por sí solo, necesita de sus padres, de su ambiente. Pero lo que hace fuerte al ser humano es esa capacidad, esa plasticidad neuronal de adaptarse, de poder imaginar, de poder crear mitos con los cuales son capaces de cooperar y justo crear aviones supersónicos, incluso salir de este planeta, poder crear medicina, poder crear inteligencia artificial. Entonces es un superpoder que tiene el ser humano, esa capacidad de imaginar, esa capacidad de adaptarse sobre todo. Pero viéndolo del lado justo como de la psicología, rescato mucho este sentido de pertenencia a esta comunidad. Creo que independientemente de que un humano pueda ser imaginativo, se pueda adaptar y demás, si está solo, pues realmente no puede llegar
pues muy lejos. Entonces yo rescato mucho el que al final estamos de cierta manera hechos, por de alguna manera decirlo, a estar en comunidad, ahorita como estamos en fiesta, estamos apoyándonos unos con otros. Al final, por ejemplo, se me ocurre en su momento, si un bebé nace y la mamá muere, pues al niño no se le deja ahí a la intemperie, ¿no? Hay gente, ahí está la comunidad que siempre va a apoyar a este niño. Entonces creo que es muy importante esto, este sentido de pertenencia y esta sociedad, al final que pues en cada país, en cada comunidad, pues se va creando. ¿Piensas tú que la evolución social de un ser humano pasa de la familia a la comunidad, a la tribu, al grupo social al que pertenece, y así podríamos llegar incluso a la sofisticación de la nación, Sí, del claro. Estado, del reino a través de las épocas? Sí, por supuesto, digo, al final creo yo que nacemos con este instinto de estar con las personas, este sentido de pertenencia, y al final obviamente mientras más nos sintamos parte de algo, pues nos vamos a poder desarrollar más, y obviamente si compartimos algo en común, pues eso algo vamos a incluso luchar por este algo. Por ejemplo, metiéndonos con la religión, obviamente está un Dios que creemos en él y pues estamos luchando por justamente crear una comunidad, ¿no? Exacto, o sea, y hacernos más grandes y tener estos valores que pues esta religión está promoviendo. Entonces sí, por supuesto, creo que al final siempre teniendo desde un pequeño grupo podemos llegar a justamente crear estos países, estas pues naciones. Ya Al existen. final la familia es el núcleo fundamental, ya que desde que nacemos la primera interacción que tenemos con otros seres pues es con la familia. Con la familia aprendemos a ser sociales, porque si bien el ser humano por su naturaleza tiene esa tendencia a ser sociable, no es algo que lo tengas de nacimiento la habilidad, sino esa la aprendes con tu familia, y es por eso que hay seres humanos que somos muy distintos. ¿Por qué? Porque nos criamos con diferentes familias, y la familia es donde tú aprendes a interactuar con las personas, a cómo defenderte, a cómo cooperar. Entonces, a partir de la familia es el núcleo fundamental por el cual el ser humano aprende a ser sociable, y justamente a través de este aprendizaje social, junto con los mitos compartidos, puede llegarse a ver una interacción social de miles de millones de personas, como son los estados-naciones o los imperios o los reinos. Hay quien piensa que un mito es una mentira. No, desde mi punto de vista no es así. Desde mi punto de vista un mito es un género literario donde el ser humano aprende a explicar de una manera bella, a veces incluso dolorosa, su pensamiento, sus orígenes. Entonces surgen los mitos como una base para explicarse a sí mismo, como el mito de Quetzalcóatl, el mito de la fundación de México Tenochtitlán, de un águila devorando una serpiente en un opal. Todo eso no se le puede decir mentira. Entonces hay que clarificar, creo, el término mito, ¿verdad? Como un género literario que busca explicar el misterio que envuelve cada uno de los momentos en la vida humana. Claro, al final creo que en la actualidad tendemos a hacer este paralelismo de que mito es igual a mentira. Sin embargo, es muy diferente. El mito solo es un medio por el cual el ser humano intenta explicarse a sí mismo y a su alrededor. Al final también no solo se puede llegar al conocimiento a través de la razón, sino también se puede llegar a través de los mitos. Los mitos, justo como el mito del regreso de Quetzalcóatl, la fundación de México Tenochtitlan, incluso los antiguos mitos de la Ilíada, la Odisea, son relatos fantásticos que no hay que tomar como literarios ni históricos, sino son relatos que intentan explicar un mensaje, la realización de la persona, cómo llegar a esta comunión con Dios o con lo divino, cómo ir formando tu propia personalidad. Son al final relatos sabios que hay que entender que todos vienen a través de analogías.
no se puede tomar literario, como de manera literal o histórica, lo acontecido en la Ilíada, en la Odisea o incluso en el mito de Quetzalcóatl, sino que es un mensaje que a través del mito, de las analogías, de los paralelismos, se busca compartir un conocimiento. Me parece fenomenal, especialmente saber descubrir eso que decías. Un mito muchas veces transmite mejor la identidad de un pueblo que una explicación meramente de datos, Ajá. ¿verdad? Porque los datos a veces son fríos. En cambio, a veces un mito te llena de emoción, te enciende la sangre y te hace reafirmar tu nacionalidad, tu pertenencia, como estos mitos. El águila en un opal devorando una serpiente, uno representa a los mexicanos. Pero justamente a través de estos simbolismos es que se construye la identidad tanto de un pueblo-nación como de una persona en particular. Digo, está bien los datos son importantes, el conocimiento se construye a partir de los datos, pero los datos no es la verdad, porque los datos se pueden interpretar y los datos se pueden utilizar incluso para mentir. Entonces hay que tener especial cuidado con los datos, no son la verdad absoluta, solo son hechos que se pueden interpretar. Al final las interpretaciones son algo que tiene mucho peso dentro del conocimiento, ya que un mismo dato se puede interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, ahorita estamos en agosto, justo estamos unos días cerca del 13 de agosto, que fue la caída del imperio de Tenochtitlan. Se puede interpretar eso como la conquista de México, se puede interpretar como en el día que nació México, se puede interpretar de muchas maneras. Lo único que sabemos es que alrededor del 13 de agosto de hace 500 años cayó un imperio, el imperio mexica. Ahí podemos interpretar, eso es un dato, pero podemos interpretarlo como que a partir de ahí nació México o a partir de ahí fue que vino toda la barbarie europea a conquistarnos. Entonces hay que prestar mucha atención a los datos, sí hay que tomarlos en cuenta, pero no lo son todo. También la interpretación de ellos es importante para la construcción del conocimiento. Claro, de hecho, los españoles o los europeos que participaron para la caída del imperio mexica, pues los españoles fueron pocos, la mayoría fueron los tlaxcaltecas, los cholultecas, los texcocanos, los xochimilcas. Realmente ellos fueron los que hicieron la conquista, aunque Hernán Cortés parece ser que hizo la magia o el milagro de unirlos todos, ¿verdad? Claro. Tu primo, como alpinista que le gusta subir a las montañas, me estaba comentando hace un momento que se compromete a ir a cruzar el Paso de Cortés entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl para recorrer los pasos que anduvo Hernán Cortés y los soldados buscando azufre para fabricar pólvora y entablar con lo que sería la lucha de la que estamos haciendo referencia, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, estamos ya aquí en Paso de Cortés, ando con mi buen amigo Julio. ¿Qué tal? ¿Qué sabes de historia de este paso, por favor? Bueno, lo que recuerdo, en resumen, que he escuchado es que efectivamente por aquí, por esta zona pasó efectivamente Hernán Cortés y su caravana, acompañado de tlaxcaltecas y algunos cholultecas que había sometido. Serpenteó un poco en el camino hacia el Valle de México, porque los tlaxcaltecas le iban advirtiendo acerca de emboscadas que le podían preparar. Entonces atravesó varios pueblos, llegó a este punto y cuando se dio cuenta que humeaba, mandó una exploración a la cima al cráter del Popocatépetl para que sus hombres extrajeran azufre y pudieran abastecer sus armas de fuego. Eso es lo que he llegado a leer. Y ahí se bajaron, desde aquí vio el Valle de México y pues lo que cuentan las crónicas es que quedó impresionado por la belleza y la magnitud del lugar, mi amigo. Entonces, ¿se puede decir que fue como un punto estratégico para poder observar el valle? Claro, porque desde aquí ya no había ninguna barrera natural que les impidiera llegar al Valle de México, a México y Tenochtitlán. Ya prácticamente de aquí el camino era de bajada y después llegabas al altiplano. Ya no había una sierra, una cañada, algo relevante que les impidiera pues, llegar a Tenochtitlán, por si les querían hacer batalla en el camino. Ya no había obstáculos naturales. ¿Algún otro recurso importante, aparte del azufre que comentas? No, la verdad es que no, ahí sí te la debería, amigo. Pero para ellos era vital, pues porque
las armas de fuego eran como una ventaja, llegó a ser en su momento, sobre todo al principio de las batallas, una ventaja estratégica, porque los antiguos mexicanos no conocían las armas de fuego, entonces pues decían, no, es como un trueno, es como un rayo, pero sí era un cañón disparando, ¿no? Entonces era una ventaja estratégica al inicio para ellos, por eso su relevancia. Y por último, amigo, ¿a qué altura estamos? Estamos para que se den una idea. Aproximadamente a 3.600, déjame checo mi reloj, 3.659 metros sobre el nivel del mar. Perfecto. Se siente bueno el aire. Continuaremos el recorrido. A eso lo ha llevado su inquietud del ser humano, su imaginación, su capacidad de fabricar aquello que no tiene, imitándolo del resto de los animales. Podemos encontrar a lo largo de la historia de las etnias, a lo largo de los vestigios que encontramos arqueológicamente hablando, todas estas huellas que el hombre, que el ser humano fue pasando. Y sin embargo, la pregunta todavía sigue: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Algunos dirán, al ver los instintos o al ver la agresividad de un ser humano contra otro, dirán que el hombre es el lobo del hombre. Otros dirán, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. ¿Qué es el ser humano? La fe tiene un papel importante al decirnos qué es. Creo que una antropología cristiana, una antropología que toma en cuenta a Dios, nos dice algo sublime, algo hermoso. Nos dice que el ser humano es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Pero también es cierto que la misma fe nos dice que el ser humano es un misterio doble. Mysterium salutis, misterio de salvación, pero también un misterio de crueldad, de pecado, de falta. Conceptos que van a ir llegando a través de la reflexión teológica. Se nos dirá entonces que hay dos misterios que le afectan al ser humano. Mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad, de la maldad. Creo que un pasaje de El Quijote de la Mancha lo expresa de una manera formidable. No sé si es literal, pero al menos el sentido sí lo es. Se encuentra Don Quijote de la Mancha precisamente en el área de La Mancha, diría yo cerca de Consuegra, allá por Toledo, por Castilla-La Mancha. Y entonces Sancho Panza, al contemplar los molinos de viento, le va a decir a Don Quijote: mire, Don Quijote, cuánto ha crecido la humanidad. El viento mueve las aspas y hay una transmisión que mueve las piedras, y de ese modo se puede moler el trigo sin esfuerzo ninguno. ¿Cuánto ha crecido la humanidad? A lo que contestará Don Quijote: mentira, Sancho amigo, ha crecido la tecnología, pero el ser humano no ha crecido. Los 7 pecados capitales siguen siendo 7. Y tal vez podríamos nosotros reflexionar pensando en el concepto de pecado, en el concepto de moral, en el concepto de Dios y en el concepto de relación del ser humano como una criatura no fruto de la casualidad, ni del intercambio de los 100.000 millones de neuronas que están en el cerebro de una persona, sino en un propósito de su creador, en un propósito que Dios le ha puesto para que vaya desarrollándose esa imagen de alguien creador, de alguien inteligente que va haciendo su propia misión. Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, al final de su libro Man's Search for Meaning, o El hombre en busca de sentido, termina diciendo
esa realidad al querer contestar, ¿qué es el hombre? Dice, el ser humano es ese ser capaz de construir los hornos crematorios y obligar a sus semejantes a entrar en ellos. Pero también el ser humano es ese ser que puede entrar a esos mismos hornos crematorios diciendo Shalom o diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Muchas gracias, fue un gusto. Yo soy Luis Enrique Carrillo López, soy licenciado en Psicología de la FES Iztacala, la UNAM. Yo soy Natalia Ariadne Parada Vargas, licenciada de Psicología y igual de la FES Iztacala. Muchas gracias. Gracias. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.